O sea, la potencia de las tres resistencias o solo la resistencia de tres. ¿Cómo? Porque en la guía, o sea, en la guía que usted dejó, la de física eléctrica, dice que de la potencia de la resistencia es 3. Entonces no sé si es la resistencia 3 o la resistencia de las tres resistencias. No, la potencia de la resistencia 3, no las tres potencias de la resistencia. Ah, bueno, ¿Listo? listo. Bueno, muchachos, entonces, Profesor, lo que... ¿hasta cuándo hay plazo para enviar la tarea? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo hay plazo para enviar la tarea? Yo no sé si soy yo o los escucho muy entrecortados. ¿Me repite la pregunta, por favor? Qué pena con ustedes. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviar la tarea? Hasta este fin de semana hay plazo para enviar las tareas. Entonces, vamos a tener un circuito, sí, como siempre, como todos los días. Ay, con tres resistencias. ¿Qué topología es esta? ¿Serie o paralelo? ¿Serie? ¿En serio? Paralelo, ¿Cómo? paralelo, profe. No, ¿cómo se le ocurre serie? Serie. Serie. Entonces, tenemos estas tres resistencias, ¿cierto? Y queremos, o tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Y el enunciado del ejercicio nos dice que el dispositivo que estamos alimentando, esto, ojo, párenle bolas, por favor. Si quieren, yo les dejo espacio para que copien, para que lo hagan, pero escúchenme primero y después podemos copiar o, por favor, escúchenme bien para que les vaya bien en el parcial. Se lo estoy diciendo y les estoy raneando el parcial. Entonces, por favor, después no, recuerden, el día del parcial no respondo preguntas, ¿no? A mí ese día se me olvida todo. Entonces, me dicen que estoy alimentando un componente que requiere una corriente menor a 1 amperio, mi mayor a 0,5 amperios. Vuelvo y digo, necesito un circuito que me entregue una corriente mayor a 0,5 amperios y menor a 1 amperio. Calcular las tres resistencias necesarias para que este circuito funcione. Recordemos que vamos a utilizar resistencias comerciales. Por acá les dejo las resistencias comerciales para que escojan las resistencias. Inténtenlo hacer, por favor, a conciencia, a ver qué pasa, a ver qué ideas les surge. Inténtenlo hacer, por favor. O sea que, profe, cada uno ¿Sí? tiene que escoger las resistencias, el valor de las resistencias que uno quiera. ¿Cómo? O sea, cada uno tiene que poner el valor que uno quiera a las resistencias. Me puede escribir, es que no le escucho, o sea, se escucha todo entrecortado. No sé si, vuelvo y digo, no sé si soy yo o son ustedes. Profesor, No. que nosotros elegimos el valor de la resistencia, dice.
Sí, 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 ustedes escogen el valor de las resistencias. De las tres resistencias, ojo, ojo, que tiene que ser con esta condición, ¿no? Con la condición de que la I total o la corriente total tiene que ser mayor a 0,5 amperios y menor a 1 amperio. Esto es pregunta de parcial, súper sencillo el ejercicio y van a ver por qué. Háganle, inténtenlo hacer. En 5 minutos resolvemos el ejercicio, pero por favor inténtenlo hacer. Yo siempre, usted sabe que yo siempre lo resuelvo, pero doy tiempo para que podamos resolver el ejercicio. Profesor, ¿Sí? puede ampliar las resistencias comerciales que no alcanzo a verlas. Gracias, profesor. Ya me dio a mí, profesor, pero no sé sabe cómo decírselo o algo así. Profe, necesito ver el cuadro de las resistencias, por favor. Con gusto. Sí, a la persona, a Jason Pérez, y cada uno escoge el valor de las resistencias, con tal que cumpla con la condición. ¿Y cuál es la condición? La única condición es que la corriente total tiene que estar entre 0,5 amperios y 1 amperio. Ya, eso es todo, ese es todo el ejercicio, imagínense, eso es súper sencillo, pero pues, y esto es, y esto es algo mucho más práctico, lo podemos utilizar mucho más porque no nos van a decir, oiga, en la vida real o en la práctica nos van a decir, oiga, mire, tienen esta resistencia, calculen. No, es mucho más factible que nos digan, yo no sé cómo usted va a hacer,
pero no me puede pasar este circuito de 1 amperio, porque si me pasa de 1 amperio el circuito, se daña esta vaina. Entonces, yo no sé usted cómo va a hacer. Eso es tal cual el problema. Y es un problema de la vida real, o sea, no es inventado. Entonces, ¿lo hacemos? Bien. Entonces, hay dos maneras de realizar este ejercicio. Una de ellas es a prueba y error, donde escogemos los 3 valores de resistencias y calculamos la corriente total, ¿cierto? Yo lo haría de la siguiente manera. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces yo voy a coger R1. Voy a decir que R1 vale 12 kiloohmios. Profesor, ¿por qué 12 kiloohmios? Porque es la que tengo a la mano. Es la que tengo disponible en mi caja de herramientas. Entonces yo escogí 12 kiloohmios. R2. Voy a escoger 3.3 kiloohmios. ¿Cierto? Y voy a escoger la corriente total a la que yo quiero que trabaje ese circuito. ¿Qué va a ser una corriente que va a estar dada entre 0,5 amperios y 1 amperio? ¿Qué cuál va a ser? Yo digo que va a ser para evitar que siempre esté arriba y siempre esté abajo de 1 amperio. Entonces yo voy a poner 0,7 amperios, que está como en la mitad, ¿no? Ahí como que para arriba o para abajo, ahí, bueno, en fin, ustedes hubiesen podido escoger 0,51. Ya cumple la condición, porque ya está Yo lo por hice con encima. 0,9, profe. Perfecto, sí, está bien, no hay ningún problema. ¿Cumple con la condición? Efectivamente cumple con la condición, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer, o sea que a todos nos puede dar diferentes valores. ¿Sí? No me vayan a salir con el cuento de que 2 personas salieron con las mismas 3 resistencias, porque pues ahí sí sería como raro, ¿no? Entonces, este es un ejercicio de parcial y lo vamos a resolver todo. Enunciado, todo, y hasta lo que me tienen que subir. Entonces, la corriente total, entonces yo la escogí de 0,7, entonces yo digo, corriente total, como esto es un circuito en serie, yo sé que la corriente total es igual al voltaje total o al voltaje de la fuente, ¿sí? Porque solamente tenemos una fuente de voltaje, entonces el voltaje, sobre la resistencia total, ¿cierto? Despejamos, entonces tenemos resistencia total es igual al voltaje sobre la corriente. Tengo este valor y tengo este valor, pues simplemente pues hallamos la resistencia total. Entonces, reemplazamos los valores. Voltaje total es 12 voltios. Dividido entre la corriente total. Yo dije que la corriente total iba a ser 0,7 amperios. Un momento, voy a sacar mi calculadora. Que no la tengo a la mano, como raro. Y dividimos entonces 12 dividido entre 0,7 me da un pacachupa. $17.14 ohmios. Y aquí me va a dar una resistencia negativa. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar estos valores para evitar que la resistencia no me dé negativa. Profesor, ¿Cierto, señor?
¿Por qué la resistencia aquí es negativa? Miren, vamos a hacerlo. Entonces, resistencia total sería 17.14 ohmios, ¿cierto? Sí, Sí. dividí bien. Espera, entrego el articulador un momentito. Ya vamos. A mí con 9 me dio 13.33, profe. No, sí, profesor, está bien. Profesor, lo que pasa es que a mí me sacó de la clase. No sé si podría volver a explicar. Ok, listo. Voy a demostrarles por qué da negativa y por qué estos valores de resistencia no me sirven y tengo que coger otros. ¿Listos? Entonces, vamos a volver a empezar. Este es un ejercicio tipo parcial y lo vamos a resolver absolutamente todo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues échenle ojo. ¿O cuál es el enunciado del ejercicio? Entonces tenemos un circuito con tres resistencias y quiero que me limiten la corriente en un valor mayor a 0,5 amperios y menor a 1 amperio. Quiero que escojamos las tres resistencias comerciales. Quiero que escojamos las tres resistencias comerciales para poder llegar a tener este valor de corriente total. O llegar a tener un valor de corriente total que esté entre los parámetros deseados. Yo escogí 0,7 amperios. Usted hubiese podido escoger 0,51, el compañero hubiese podido escoger 0,500001 amperios. Eso ya es mayor a 0,5 amperios, ¿cierto? Pero no hubiesen podido escoger, digamos, 0,4 amperios, porque eso ya incumple la norma o la regla que yo puse, o escoger 1,2 amperios, porque la corriente total no puede ser 1 amperio. Entonces, yo escogí un valor, 0,7 amperios. Y escogí dos resistencias al azar. Entonces, yo digo, tengo corriente total, tengo el voltaje total que me hace falta, la resistencia total. La calculo y me da 17.14 ohmios. Entonces yo digo, si estas resistencias están en kiloohmios, la sumatoria de 12 kiloohmios más 3.3 kiloohmios me da 15 kiloohmios, imagínense, y me están pidiendo 17.14 ohmios. O sea que la Profe, pero resistencia 3... la de 3.3 sí está ahí en la tabla. Sí, señor, miren acá. Sí, ya la vi, es que yo ¿Listo? soy medio cegatón y se ve chiquitico. Es que si no, entonces nos volvemos un 8 ahí con esa tabla grande. ¿Listos? Entonces, si yo pondría entonces resistencia total, ¿cómo calculo yo la resistencia total? Resistencia total es igual a resistencia 1 más la resistencia, quedó toda, resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Estamos? ¿Por qué? Profe, pero ¿por qué son sumos de la resistencia así para llegar a la resistencia total? Porque estamos en un circuito en serie. Recuerden que la sumatoria de resistencia en un circuito en serie se hace así, sumaditas una más otra. Y si despejamos los valores, entonces nos daría aquí 17.14, que es igual a resistencia 1, que son 12 kiloohmios, más la resistencia 2, que son 3.3 kiloohmios, más la resistencia 3,
¿sí? Que es la que vamos a calcular, es la que nos va a dar el último toque. Entonces, les estoy demostrando por qué estos dos valores de 12K y 3.3 kiloohmios no me sirven para mi cálculo. ¿Cómo despejo yo R3? Paso este valor que está sumando, lo paso a restar al otro lado, ¿no? Entonces me quedaría 17.14 menos 12.000 ohmios. Y este también que está restando, este que está sumando lo paso también a restar, menos 3.300, que es igual a R3. ¿Cuánto da esto? Da menos 15.000, menos 14.899, o sea, una resistencia negativa, y ustedes saben que resistencias negativas pues no tenemos. Miren que aquí no nos venden resistencias negativas. Miren, aquí no hay un negativo diciendo, ah, bueno, mire, esta resistencia es negativa, entonces nos puede servir. No, no hay resistencias negativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escoger unas resistencias que estén acorde. Entonces, si ya sé que la resistencia total es 17.14, pues entonces yo digo, no, pues sencillo, voy a escoger la resistencia de R1 va a ser 12 ohmios. Profe, yo lo hice así como usted está explicando ahorita. ¿Sí? Primero saqué la R total y después escogí dos resistencias, pero para la tercera no me da exacto, se aproxima sí, pero no me da exacto. Exacto, ya llegamos a eso, muy buena anotación. Entonces, para la resistencia 1 yo voy a escoger, Profe, y eso, señor, yo ayer que estaba consultando, ahí dicen que uno puede elegir la resistencia que más se aproxime al sí, valor deseado, pues porque por nunca eso, va a dar exacto en algunos casos. exacto, déjeme, ya llego hasta allá, pero es muy buena apreciación. ¿Eso qué quiere decir? Que están parando bolas, que están asustadas por el examen. No, mentira. Entonces, voy a escoger R1 de 10 ohmios. Si yo sé que la sumatoria de las tres me tiene que dar más o menos 17.14, pues entonces yo escojo valores parecidos, ¿no? A esta entonces le voy a poner 3.3 ohmios. ¿Sí o no? Y ya tengo en la sumatoria 13.3. O sea, me hace falta, ¿cuánto me hace falta para llegar? Ay, macho. Para llegar a 17. Pues entonces 4. despejamos. Ah, pero voy a borrar todo esto. Uepa. Bueno, así lo borramos. Ahí como... Entonces, despejamos, ¿no? RT, como necesito el valor de R3, pues entonces yo paso a restar estos valores que están sumando. Los paso para el otro lado de la igualdad y lo paso para el otro lado de la igualdad. RT menos R1 menos R2, que es igual a R3. ¿Cierto? RT, entonces despejo los valores. RT son 17.14 menos R1. ¿Cuánto es R1? Pues reemplazamos los valores, que son 10 ohmios, menos R2, que es 3.3 ohmios. Me da 17.14 menos 10 menos 3. 17.14 menos 10 menos 3.3 me da que es una resistencia de 3.84 ohmios. Pero es que aquí no existe ninguna resistencia de 3.84 ohmios, ¿cierto? Entonces, tomamos la que más se aproxime. En este caso sería 3.9 ohmios, ¿cierto? A mí me dio 383 parecido. Sí, entonces tomamos la de 3.9 y volvemos a hacer los cálculos. Entonces 3.9, ok, entonces vamos a ver. Si ya tenemos el valor de R1 que es 10
y R2 que es 3.3 y R3 que es 3.9, pues volvemos a hacer los cálculos para ver si realmente cumple con la condición, ¿no? O si no, tendremos que escoger una resistencia más bajita. Entonces, como los compañeros me decían, no, pero profe, es que nunca voy a encontrar yo una resistencia de 3,84. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces escojo una muy parecida, 3.9 ohmios. Escogí yo la resistencia. Entonces vuelvo y calculo. La resistencia total. Entonces, vamos a ver. Resistencia total es igual a... Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Reemplazamos los nuevos valores. Tenemos que R1 es 10, R2 es 3.3 y R3 es 3.9, según lo calculado, ¿no? Y me da 10 más 3.3 más 3.9, me da 17.2. ¿Qué? Ohmios. Y vuelvo y entonces calculo la corriente total. ¿Cómo calculo la corriente total? Entonces, corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia total. Reemplazamos los valores. Voltaje tenemos 12 voltios y resistencia total tenemos 17.2. Dividimos entonces 12 dividido entre 17.2 me da 0,697. ¿Qué amperios? ¿Cumple o no cumple la condición? Sí cumple la condición, porque es un valor mayor a 0,5 y menor a 1 amperio. Después de que tengamos esta respuesta, muy bien, tienen la respuesta, correcto, perfecto, espectacular. Ahora llegamos y nos vamos a nuestro simulador. Estamos haciendo el parcial, ¿no? Estamos haciendo el parcial, o sea, ojo con eso, manito. El parcial va a ser así. Señor. Cuando estemos haciendo el parcial necesitamos tener el simulador a la mano. Preferiblemente. Bueno. Entonces, cogemos nuestra protoboard y 3 resistencias. Ok. Como son 12 voltios, entonces necesito una Profe, una fuente de preguntita, qué pena. Señor. Ahí, yo la vez pasada le ponía el nombre resistencia 1 y él me quitaba el nombre y se ponía otra vez resistencia 2, por ejemplo. ¿Cómo hace uno para que no se le quite el nombre? Mire, resistencia 1. Ajá. Y yo volví y la abría y Resistencia 2, pero ya vamos a ver si me pasa de pronto eso, ¿no? Resistencia 3. Miren, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Es que esto es sensible. Si yo cojo y hago, escribo o muevo el mouse cuando yo estoy escribiendo, ¡pum!, te sale del recuadro. Entonces hay que tener cuidado ahí, pero igual, pues, o sea, eso lo hago como para ayudarme yo que estoy armando el circuito, ¿no? bueno, yo le digo para que me ayude si me llega a pasar en el previo. Bueno, listo, tranquilo. Entonces escojo mi fuente variable, que yo le puedo dar cualquier valor. Miren, aquí yo le escojo 12 voltios y corriente, pues la dejo así. Conecto negativo con negativo, positivo con positivo y de color rojo. Y conecto mis 3 resistencias. ¿En qué? En serie. Y ya les doy el valor que estamos calculando, ¿no? Cuando busquemos eso, lo encontramos como fuente variable.
Ya le digo el nombre exacto, dice suministro de energía, dice. Si ponemos aquí en el buscador, ponemos suministro de energía y me aparece suministro de energía inmediatamente. ¿Listos? Gracias. Con gusto. Además de un suministro de energía que vamos a necesitar también, para poder visualizar la corriente, necesitamos un multímetro en función de los amperios, ¿no? Y conectamos nuestro circuito. Aquí conectemos y conectamos el rojo, que va a ser el positivo de la fuente, y aquí conectamos este rojo de esta manera. Ahora simplemente le doy los valores que yo calculé. Entonces, le doy aquí 10 ohmios. Miren que acá está la barra de selección del multiplicador. ¿Sí? Entonces, 10 ohmios. Este lo escogí la resistencia 2 la escogí de 3.3 ohmios también. Y la 3 la escogí de 3.9 ohmios también. Ya tenemos la fuente a 12 voltios, como según nos dice el ejercicio, ¿cierto? Aquí está. Y la resistencia 10, 3.3 y 3.9 ohmios. Le damos iniciar prueba, iniciar simulación. Y efectivamente me sale 698 miliamperios, que sería lo mismo que lo que tenemos acá. 0.697 amperios. Le toman un screenshot a esto. Y este va a ser el parcial del laboratorio de física. Y esta parte de los cálculos va a ser el parcial de la parte teórica, que también entonces obviamente ustedes lo hacen en papel y lápiz, no tienen que hacerlo en Paint, porque en Paint pues quedan más desordenados y más feos los números. Entonces hacen su foto de circuito, o sea, hacen el circuito en un papel y lápiz, revisan los cálculos, le toman una foto del circuito y lo suben a física eléctrica. En el parcial, lo suben. Y el otro, el del screenshot, el de Tinkercad, lo suben al laboratorio de física. ¿Estamos o no estamos? Se tiene que ver obviamente el resultado, ¿no? Para poder decir, no, mire, si ve que lo que usted está calculando realmente es lo que usted está obteniendo. Sí, o sea, o sea, de nada me sirve no ver el resultado de esta fuente o de este multímetro, disculpen. Bueno, aquí también se ve, ¿no? Mira, aquí también en la fuente de voltaje se ve la corriente, pero no, quiero que lo hagan con el multímetro. ¿Listos? ¿Estamos o no estamos? Señor. ¿Nos puede enviar la tabla de los valores de la resistencia al WhatsApp para tenerla impresa para el día previo? No la impriman. Si quieren yo se las doy el día del parcial, no la vayan a imprimir. Listo, gracias. Bueno. Igual esa la podemos tener en cualquier lado. Mire, todos son iguales. 1, 3.3, o sea, es que las resistencias comerciales son las que nos venden y todos tienen ese mismo valor. O sea, si yo pongo resistencias comerciales en Google, me va a aparecer estas tablitas que pues son las que me van a ayudar. Bien. ¿Entendido el ejercicio? Fácil, ¿no? Solo es ponerle un poquito de lógica, ¿no? Y ya. Sencillo el ejercicio. Todo el ejercicio completo lo realizamos desde el enunciado hasta cómo se debería entregar, ¿no? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Quieren copiar? ¿O ya copiaron o...? Sí, señor. Bueno, entonces
Les dejo 5 minuticos de gabela para que copien. ¿Listos? Profe, ¿puede bajar? Sí, así está bien. Ahí alcanzas a ver. Sí, señor. Ok. Profe, yo ya terminé. No sé si Ok. los demás ya terminaron de copiar. No, pues tengamos a ti como referencia. Bien. Este entonces es un ejercicio tipo parcial. Muy sencillo, muy fácil. Y otro ejercicio vamos a realizarlo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Nuestra misma fuente de voltaje con un positivo y un negativo. Tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. R1, R2 y R3. Con una fuente de voltaje. Tenemos un voltaje de 24 voltios, una resistencia 1 con un valor de 1.2 kiloohmios, resistencia 2 con un valor de 2.2 kiloohmios y resistencia 3 con un valor de 18 ohmios. La pregunta es, recuerden, estamos haciendo ejercicios tipo parciales, donde tenemos que, más que realizar como locos e encontrar corrientes, pensar un momentico. La resistencia 3 soporta hasta 1/4 de vatio. La pregunta sería, ¿esta resistencia
¿nos sirve para lo que estamos haciendo o se quemaría al momento de conectar este circuito? Profe, vatio y watt es lo mismo. Sí, señor. Ah, ok. O sea, vatios es la unidad de potencia de la potencia, ¿no? Y se dice watts en inglés. Vatios, watts. Sí, entonces es lo mismo. Ah, ok, es lo mismo, solo que pues, diferente idioma ya. Sí, señor. Es como yo decir volts. ¿Qué es eso? Pues voltios en inglés. No pasa nada. Profe, ¿Listo? yo vi, o bueno, yo consulté también pues cómo hacer eso. Pues por lo menos como yo lo hice, fue sacando pues la corriente que cae, porque ya están paralelos, ¿sí? Entonces yo hallé Sí. la corriente que cae en cada una, R1, R2, R3. Después saqué, bueno, obviamente tengo que sumar después todas las resistencias para sacar la intensidad total de todo el circuito. Una vez tengamos la intensidad total de todo el circuito, le resto la corriente que cae de R1 y R2 para quedar solo con la corriente de R3. Y después la corriente Ok. que cae de R3 la multiplico por el voltaje y si sobrepasa el 1/4 de watt es que se quemaría. Si no lo sobrepasa, pues entonces es que está dentro de los valores que puede soportar la resistencia. Sí, sí, el compañero ya lo resolvió. Entonces, inténtenlo hacer, por favor. Inténtenlo hacer, yo no tengo más modos para medir si ustedes realmente me están entendiendo o les estoy hablando en chino acá. Inténtenlo hacer. 5 minuticos, ya el compañero dijo cómo hacerlo. Profesor, ¿Sí? ¿eso es un 2 o un 7 en ¿Dónde? R2? En R2, 2, 2.2 2,2. kiloohmios. Sí, señor. Ok, gracias. Profesor, ¿será que cuando pasen los 5 minutos usted lo puede hacer? Es que la verdad no le Claro que entendí nada sí. de lo que dijo el compañero. Listo. No, no, no se preocupen. Ustedes saben que yo siempre hago el ejercicio después de que pase el tiempo que doy para que lo realicemos. Listo, profe, muchas gracias. Profesor, si pasa un cuarto de watt se quema, Sí, se quemaría la resistencia. entonces se quema. Bueno, listo. Entonces, un compañero dice que esa resistencia no sirve y que la respuesta sería sí. ¿Listo? Sí, señor, se quema. Profe, pero que lo estoy terminando. Listo, hágale, hágale, hágale. Tranquilo.
Sí, profe, sí se quema. Ok, listo. Entonces vamos a calcular. Vamos a decir por qué se quema. Bien, yo sé que esto es un circuito en paralelo. Entonces yo sé que el voltaje de la fuente o el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1, que a su vez es igual al voltaje de la resistencia 2, que al mismo tiempo es igual al voltaje de la resistencia 3. ¿Cierto? Entonces, simplemente yo cojo voltaje de la resistencia 3 es igual a 24 voltios. Entonces, yo calculo la corriente en esa resistencia. ¿Cuánto está pasando? Pues es que es tan sencillo como decir, o puedo calcular la corriente o simplemente yo calculo una vez la potencia de esa resistencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Potencia es igual voltaje. ¿Y a qué equivale la corriente? Al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Y reemplazo los valores. 24. Y este voltaje es 24 voltios dividido entre la resistencia. ¿Cuánto equivale la resistencia? La resistencia son 18 ohmios.
Y operamos 24 por 24 dividido entre 18. Me da 32 vatios o 32 watts. Y si esta resistencia solo soporta un cuarto de vatio, que es igual a 0,25 watts, pues ¿qué quiere decir? Que pasó a una mejor vida esa resistencia. O sea que si nosotros llegáramos a montar ese circuito, pues tendríamos que evidenciar que la resistencia comienza a botar humito y se comienza a quemar. Vamos a simular el circuito. Profesor, ¿Sí? o sea, pero por ejemplo en la realidad, uno cómo hace para saber que la resistencia sí aguanta la potencia y todo eso. ¿Vienen especificados? Pues eso sí, claro, los tamaños de las resistencias nos indican el batiaje que ella soporta. Ah, Entonces dijimos que vamos a tener 3 resistencias en paralelo. ¿De qué valores? Por favor, me dictan los valores. R1, espera para que borre la resistencia. R1 es 1200 ohmios, R2 es 2200 ohmios y R3 es 18 ohmios. Entonces, R1 me dijeron que era 1200, ¿no? Sí, señor. O 1.2 kiloohmios, que es lo mismo, ¿cierto? Ajá. ¿La R2 qué es? 2,2 kiloohmios. 2.2 kiloohmios. Y la R3 es 18 ohmios. 18 ohmios. Necesito mi multímetro para poder visualizar la corriente que pasa por esa resistencia. Y mi multímetro, entonces voy a poner acá, pull, multimeter, no aparece. ¿Cómo aparece el multímetro? Sí, aparece multímetro, entonces, aquí está. Entonces, ¿qué tengo que medir acá? Mido el amperaje de la resistencia o el amperaje de la resistencia 3. Entonces, multiplicamos 1.36 por 24 voltios, porque es que medidor de watts no existe, y efectivamente me da 32.64. O sea, el voltaje 3, la corriente 3, vamos a calcular la corriente 3 para ver que realmente estamos haciendo correctamente esto. La corriente 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 dividido a la resistencia 3, ¿no? El voltaje es 24 voltios, las resistencias son 18 y me da 24 dividido entre 18, me da 1.33 amperios. Y aquí me está dando 1.36. O sea, es igual. Comprobamos que realmente esta resistencia no aguantaría esa carga de corriente y se reventaría. ¿Listos? Lo mismo. Estos datos calculados son los que vamos a subir al física eléctrica, ¿sí? Y estos
datos, esta simulación es la que vamos a subir al laboratorio de física. O sea que si me queda mal acá, pues probablemente me quede mal en el laboratorio de física también. ¿Estamos? Estamos. Bien, Profe, perfecto. una pregunta. ¿Sí? Pregunte. ¿El examen va a ser, o sea, en línea o nos va a dejar bastante tiempo? O sea, pues tampoco tanto tiempo, pero va a ser en la hora de la clase. El examen va a comenzar en la hora de clase y va a terminar, porque por lo menos, es que miren, yo tengo un problema con ustedes. No, un problema no, una situación con ustedes. Nosotros los lunes tenemos matemáticas y física, ¿sí? Y con el otro grupo de la noche, que tenemos que estar en los mismos temas, porque pues estamos viendo lo mismo, somos exactamente lo mismo. Tengo física eléctrica y laboratorio de física. Los dos en bloque, todo el lunes en la noche. Pues claro, imagínense, lo que podemos ver nosotros en hora y media no se compara en lo que podemos hacer en 3 horas con el otro grupo. Entonces, esto va a ser un arreglo aquí entre nos, ¿sí? Voy a pasar la hora de matemáticas que tenemos nosotros, la voy a pasar para el miércoles y voy a dejar los lunes la física eléctrica y laboratorio de física eléctrica para poder tener ese bloque de 3 horas continuo para que nos rinda muchísimo más el tiempo. O sea, es que cuando tenemos 3 horas de clase continua, pues eso es mucho el tiempo que nosotros podemos, muchos de los ejercicios que podemos hacer y podemos seguir la misma línea. ¿Me entienden lo que les trato de decir? O sea, Señor, va a ser un arreglo aquí entre nosotros, ¿no? profesor, entonces eso empezaría de la otra semana. Empezaría después del parcial. Ah, vale, profesor. Después ¿Listo? de esta O semana a la sea, otra. es correcto. Entonces, el 14 es el parcial, el 21 comenzamos con esa metodología para que nos quede todo en bloque y que nos pueda rendir muchísimo más el tiempo. Profe, ¿me deja ver el tablero otro momentico? No, mentira, sí, mentira. Y aquí está. Profesor, Señor, esto de casualidad, qué pena, ¿se puede volver a explicar el ejercicio este? claro, con gusto. Un cuarto de watt, ¿a cuánto dijo que equivalía? Que se me olvidó. Pues divide 1 entre 4. ¿Cuánto le da? 0,25. Es correcto, eso es un cuarto de watt. Y profe, yo aquí en la potencia, que es igual al voltaje por voltaje sobre la resistencia, tomó la resistencia 3. Claro, porque yo estoy calculando la potencia de la resistencia 3. Yo no estoy calculando, o sea, en este momento, para la pregunta, no me importa la potencia de la resistencia 2. Es que en el momento de la pregunta, mi computador no se le escuchó. Por eso es la pregunta es, si la resistencia 3 soporta solo un cuarto de vatio, ¿aguantará esa resistencia en el circuito que tenemos? Yo no quiero. ¿O se quemará en el momento? No. Pues la respuesta sería, no, profesor, tendríamos que comprar una resistencia de mayor vatiaje o simplemente cambiar el valor de nuestra resistencia. Ok, gracias. O sea que aparte, profe, aparte del parcial, también va a tener ahora como redactarlo. ¿Cómo así que redactarlo? O sea, usted va a poner la pregunta y tenemos que ver la operación y responder la pregunta las dos de una vez. Sí, exacto. Van a ser 2 parciales en uno. Profe, yo creo que usted no entendió lo que le dijo. No, no entendí. Entonces, ¿me repite la pregunta, por favor?
Pues redactar la pregunta O sea, es responder. o Sí, sea, redactar, profesor. sí, responder. O sea, responder, haciendo la operación y respondiendo la pregunta. Sí, claro que sí. Decirme, profesor, la resistencia no soporta esa carga o esa carga disipada, entonces sugiero para el funcionamiento, el correcto funcionamiento de este circuito que o compremos una resistencia de más vatiaje o elevemos el valor de la resistencia. Ya, no, eso no tiene ninguna. Bien, hay un compañero que me pidió que explicáramos otra vez el ejercicio, vamos a volverlo a explicar. Por mí no hay ningún inconveniente. Voy a borrarlo todo y voy a volver a hacer. Ok, vamos a poner moradito. Entonces, viendo nosotros el circuito que vemos, vemos o sabemos que es una topología en paralelo. La topología en paralelo tiene unas características que son diferentes a la topología en serie, ¿cierto? Unas características que digan. Entonces, nosotros sabemos que en paralelo el voltaje de la fuente es igual que el voltaje de la resistencia 1, que es igual al voltaje de la resistencia 2 y a su vez es igual al voltaje de la resistencia 3. Son características que nosotros conocemos que son inherentes al circuito en paralelo. O sea, yo no podría decir, ay, no, es que como hoy me levanté con el pie izquierdo, entonces yo quiero que los voltajes sean distintos. No, eso es así y así funciona y déjenlo así, no se pongan a buscarle por qué. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya tengo el valor de este voltaje. Yo tendría que hacer simplemente, entonces, voltaje en la resistencia 3 es igual a ¿cuánto? A 24 voltios. ¿Y a cuánto equivale el voltaje en la resistencia 1? También a 24 voltios. Exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ya teniendo yo el voltaje, pues entonces, ¿qué hago yo? Y teniendo la resistencia, calculo la potencia. Voy a calcular la corriente en la resistencia 3. ¿Cómo calculo yo la corriente en la resistencia 3? Voltaje sobre la resistencia, que son 18 ohmios. 24 dividido entre 18 me da 1.33. ¿Qué? Patos, gallinas, conejos, amperios. Y ahí sí calculo la potencia. Potencia es igual al voltaje, 24 voltios por 1.33 amperios. Entonces, 24 por 1.33 me da 32 algo, no sé. Este número es mayor a 0,25, ¿sí o no? Obvio que es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resistencia se churretea. Perdón. Profesor, y si usted ese día se le ocurrió por decirnos, calcule entonces el valor de la resistencia para que no se dañe, ¿cómo haría? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? En ese caso, pues entonces, si yo ya tengo la potencia, entonces yo digo, la potencia no puede ser mayor a 0,25, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Entonces, potencia es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? Entonces, yo escojo un valor de potencia menor a 0,25. Voy a ponerle 0,2. Es menor, ¿cierto? O sea que la resistencia todavía seguiría sirviendo. ¿Sí? El voltaje es exactamente igual, 24 voltios, y calcularía la resistencia, la corriente en la resistencia 3. Entonces, despejo los valores. Paso este 24 que está multiplicando, lo paso a dividir, me quedaría 0,2 dividido entre 24, que es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3.
0,2 dividido entre 24 serían, y 3 sería igual a 8,3 miliamperios. Y ya teniendo yo el voltaje que pasa por la resistencia y la corriente, pues fácilmente ya puedo calcular la resistencia, ¿cierto? Entonces, resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Resistencia 3 es igual a 24 voltios dividido entre 0,0083 amperios. Eso es un 0, ¿no? Y dividimos 24 dividido entre 0,0083 y me da 2891,56 ohmios. Volvemos al mismo caso del ejercicio anterior. Esta resistencia no existe, porque no existe ni 2800 ni 2,89 kiloohmios. Entonces buscamos una resistencia muy parecida a eso. Vamos a ver una resistencia que se parezca mucho a eso, pues tenemos 2,7 kiloohmios. Tomemos este valor de resistencia. Tenemos el valor 2,7 kiloohmios. Y ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer para asegurarnos que realmente disipa la corriente deseada? Pues entonces yo vuelvo y calculo. Entonces, voltaje, potencia es igual al voltaje por el voltaje sobre la resistencia. Potencia es igual al voltaje, o sea, voltaje que es 24 voltios por 24 voltios dividido en 2700. Entonces, 24 por 24 dividido entre 2700 me da 0,213 watts. O sea que esta resistencia cumple con la condición para que no se vaya a romper la resistencia. No se vaya a dañar la resistencia. Muchísimas gracias, pues. Con gusto. ¿Preguntas, inquietudes acerca del ejercicio? ¿Necesitan espacio para copiar? Sí, señor, para Sí, señor. pegarle espacio para copiar. Bueno, ahorita me dicen para yo bajar. Profesor, ¿lo puede bajar un poquito? Eso ahí.
¿Listos? Señor, Mire, profe, que faltó el otro pedazo de abajo. Sí, Voy, profe, ¿podría bajar? Dame un segundito. ¿Ahí ven? O lo agrando un poquito más. Ahí se ve todo el ejercicio. Profe, una pregunta. ¿El 2,7K salió por voltaje sobre resistencia? Porque se No, dividió eso, voltaje ¿verdad? sobre corriente. Exacto, eso. Sí salió por eso, ¿verdad? Sí, claro. O sea, el compañero me preguntó, profe, ¿y qué resistencia aguanta o cómo, qué modificación tenemos que hacer el circuito para que aguante esa, esa potencia? Pues entonces calculamos una nueva resistencia que nos podrá ayudar a aguantar la corriente, la potencia disipada en ese momento. Entonces, vemos que tiene que ser un valor de resistencia alto. Sí, señor, gracias.
Bien. A ver, es que, ay, es que no hay más ejercicios así que podamos decir más complejos. Les voy a dejar un taller en clase. Se lo voy a subir inmediatamente al aula. Sí, ustedes lo van a hacer en estos 40 minutos que quedan de clase. Yo voy a estar pendiente al WhatsApp para que ustedes me envíen cualquier duda, cualquier inquietud y ustedes puedan resolver el ejercicio con cualquier tranquilidad. Entonces, les dejo el taller en clase y ustedes lo resuelven y cualquier duda, cualquier inquietud, pues ustedes me escriben, profe, mire, yo tengo esta duda, esta inquietud, ¿será que usted me puede colaborar con solucionarme? Yo le digo, claro que sí, ¿cuál es la duda? Tal, no, profe, mire, esto y esto y esto y aquello, para que podamos estar listos para el parcial. Digamos que ese sería como el estudio para el parcial, ¿sí? Pues ahí estaríamos un taller evaluativo donde van a hacer preguntas tipo parcial, pero es un taller en clase, ¿sí? Entonces, lo van haciendo y cualquier duda, cualquier inquietud que va surgiendo, pues me preguntan al WhatsApp lo que quieran preguntarme. ¿Listos? Entonces, Profe, nada, yo, Vale, pues, profesor. señor. Profesor, ¿va a ser por Q10? No, sí, yo subo a la plataforma del Q10 el taller. profe, yo sí me voy a retirar porque tengo una cita médica. Yo desarrollo el taller en la tarde, ¿será? Listo. Cualquier cosa entonces me pregunta, ¿listo? Entonces, igual hasta aquí iba a llegar la videollamada, entonces no hay ningún Profe, el inconveniente. taller ¿Listo? también tiene que simularlo, ¿no? Sí, señor, el taller también lo vamos a subir. ¿Listos? Bueno, en el caso de los que no tengan computador, ¿Para qué? Para lo de para la simular. simulación, profesor. ¿No lo han intentado en el celular? Yo sí lo he Sí, intentado, pero profesor, es como pero muy difícil, muy complejo. sí es muy complicado porque no se dejan mover los objetos. Bueno, ahí hablamos las personas que no tengan computador y me escriben y miramos a ver qué hacemos. ¿Listos? Vale, profesor. Listo, pues. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando. Que tengan un buen día. Recuerden que me pueden preguntar cualquier cosa al WhatsApp. ¿Listos? Vale, que pase buen día, profesor. Igualmente, gracias.